Te aseguro que no vas a encontrar otro video en el que te expliquen tan detalladamente como en este, cómo hacer este pan integral. Mi nombre es Mariano y somos Cocinemos por Favor. Nos dedicamos a hacer recetas saludables. Te aseguro que es el video más completo que vas a encontrar en YouTube para hacer pan integral. No existe otro video en el que te muestre en forma tan detallada el amasado, el leudado. No existe otro, ¿no? ¿No hay otro? Brazos Tatuados se tomó el trabajo de hacer este pan muy lentamente para mostrarte paso a paso y que vos lo puedas hacer en tu casa. Este es un pan 100% integral. No tiene un poquito de harina de trigo ni un poquito de otro tipo de harina, solamente harina integral, 100% integral. Si te tomas el trabajo de seguir los pasos de esta receta y tener paciencia, que es fundamental, te va a quedar la miga súper esponjosa, bien aireada, blanda y una corteza crujiente. Las semillas son opcionales, pero si no te disgustan las semillas, es altamente recomendado, yo te los recomiendo que le pongas semillas porque le dan un toque muy particular, muy especial. Y hoy no te voy a pedir que te suscribas ahora, sino que quiero que mires todo el video y si te gustó la receta, vas a ver que te vas a suscribir solo para seguir viendo este tipo de recetas saludables. Te aseguro que después de hacer esta receta no vas a volver a comprar pan nunca más. Medio exagerado. Lo primero que vamos a hacer es formar nuestro fermento. Para esto vamos a colocar en un bowl 150 mililitros de agua tibia. Le agregamos una cucharadita de azúcar mascabado, que pueden reemplazarlo por azúcar común. Agregamos 7 gramos de levadura seca. Lo mezclamos bien hasta que queden completamente disuelto el azúcar y la levadura. Agregamos 70 gramos de harina integral y lo mezclamos bien tratando de que se disuelvan todos los grumos que hayan quedado de harina. Una vez que está bien disuelto, lo vamos a tapar con un papel film y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos en un lugar cálido. Transcurridos los 10 minutos vamos a retirar el papel film y vamos a poder observar que empezó a burbujear la levadura. Esto quiere decir que se activó bien y que ya está listo nuestro fermento. En un bowl vamos a colocar 350 gramos de harina integral, que previamente la vamos a tamizar. Con esto lo que vamos a hacer es incorporar más aire en nuestra masa para que nos quede una miga mucho más esponjosa. Vamos a hacer un hueco en el medio y vamos a colocar una cucharadita de sal por los bordes. En el hueco que formamos vamos a agregar nuestro fermento.
Ayudándonos con la espátula, vamos a comenzar a integrar la harina con el fermento. Incorporamos 270 mililitros de agua que es necesario que esté tibia. Integramos bien para que no queden restos de harina en el fondo del bowl. Y vamos a comenzar a amasarlo. Yo en este caso me ayudé con una espátula de cocina, pueden hacerlo si no directamente con las manos. Y vamos a comenzar a amasarlo durante 5 a 7 minutos. Va a quedar una masa bien húmeda, se nos va a tender a pegar en las manos. No agreguen más harina porque esto lo que hace es que quede bien esponjoso y no quede seco. Esta técnica de amasado que yo utilicé es para lograr una miga más aireada. De esta forma incorporamos más aire en la mezcla. Les aconsejo amasarlo dentro del mismo bowl porque hacer una masa muy húmeda si no se va a pegar en la mesada y va a requerir que utilicen más harina. Y queremos evitar esto. Entonces haciéndolo adentro del bowl impedimos que se nos pegue. Yo les muestro las dos formas, o con una espátula de cocina o con la mano. Pueden elegir la forma que a ustedes les resulte más cómodo. Transcurrido el tiempo de amasado, lo vamos a tapar, lo vamos a colocar en un lugar cálido y lo vamos a dejar leudar 1 hora o hasta que vean que duplicó su volumen. Con la ayuda de un pincel vamos a colocar aceite en un molde. Yo utilicé un molde de 25 centímetros. Pueden utilizar también manteca y lo vamos a espolvorear con harina integral. Es importante que tanto el aceite como la manteca recubra todas las partes del molde que utilicemos para evitar que se nos pegue. Transcurrido el tiempo elevado, la masa duplicó su volumen. Vamos ahora con la ayuda de la espátula o con las manos. No vamos a amasar, sino vamos a desgasificar.
y nos vamos a colocar un poquito de aceite en las manos. Con la ayuda del aceite que nos colocamos en las manos, vamos a desgasificar, vamos a retirar la masa del bowl y la vamos a colocar en el molde. Distribuimos bien nuestra masa a lo largo de todo el molde para que la cocción sea bien pareja. Lo tapamos nuevamente y lo vamos a dejar leudar durante 1 hora. Y si sos amante del pan como nosotros, te sugiero que veas un video en el que hicimos un pan saborizado, un pan sabor a calabaza, pan de calabaza que también es hiper esponjoso. Acá te dejo la tarjeta para que lo vayas a ver cuando tengas ganas. Nuestro pan ya estaría listo para ir al horno. Como en este caso nosotros le agregamos semillas, vamos a rociarlo con agua y por arriba vamos a cubrirlo bien con las semillas que hayamos elegido. Nosotros quisimos que nos quede una capa súper crocante de semillas, así que agregamos bastante cantidad. Pueden elegir las semillas que ustedes prefieran. Nosotros colocamos sésamo, sésamo negro, girasol y chía. Una vez que terminamos de colocar las semillas, volvemos a rociar con agua la superficie, presionamos levemente para que queden bien adheridas y ahora sí es momento de llevarlo al horno. El horno tiene que estar precalentado a 200 grados. Para lograr una corteza bien crocante, vamos a colocar en el horno un recipiente con agua caliente que va a ir proporcionándole humedad en el momento de la cocción del pan. Es necesario que el agua esté caliente en el momento de colocarla en el horno. Vamos a hornear nuestro pan a fuego fuerte, 200 grados centígrados aproximadamente, durante 45 minutos. Una vez frío lo vamos a desmoldar. De esta manera nos va a quedar una corteza bien crocante y la miga súper esponjosa. Si quieren conservarlo en el freezer, les recomiendo que previamente lo corten en rebanadas del tamaño que ustedes prefieran y así lo lleven al freezer y pueden sacar una porción cada vez que lo quieren consumir. Si no querés perderte ninguna de nuestras recetas, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Podés seguirnos también en nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces.